Hola, mi nombre es Juliana Cardona Duque y hoy voy a presentarles los primeros pasos hacia la construcción de un listado completo de las especies de Curculionoidea registradas en Colombia. Curculionoidea es uno de los grupos más grandes dentro de Pitófaga, con cerca de 62.000 especies descritas y se piensa que serían alrededor de 220.000. Estas se agrupan en 5.800 géneros y el grado de sinonimia es tan alto que se han propuesto el doble de nombres, tanto para géneros como para especies. La familia Curculionidae en Sudamérica cuenta con cerca de 10.000 especies y fitofagia estricta se ha comprobado en la mayor parte de los curculiónidos. La superfamilia presenta interacciones ecológicas con una gran cantidad de organismos, por lo cual juegan papeles ecológicos importantes como polinizadores, micófagos y fitófagos en sentido amplio. La información básica para la superfamilia en Colombia es aún incipiente, con muchos grupos recientemente revisados mostrando vacíos de información en el país. La mayoría de los trabajos en Curculionoidea se han enfocado en especies que son consideradas plagas y trabajos recientes en la región neotropical de historia natural, biología básica y trabajos taxonómicos han incluido especies neotropicales y especies colombianas. ¿Qué pensamos entonces para Curculionoidea más allá del listado de los coleópteros de Blackwelder? Que existe una buena base para iniciar el listado de las especies de todo el grupo para Colombia, iniciando con la lista anotada de gorgojos de Whitmer y O'Brien, publicada en 1986, en la que se registran 915 especies agrupadas en 216 géneros para Colombia. Además de esto, recientemente Girón y Cardona Duque publicaron un listado de los géneros que actualiza el número a 380 géneros y cerca de 1.350 especies, agrupadas en 16 subfamilias y 78 tribus. Este trabajo revisó literatura, incluyendo por lo menos 40 trabajos publicados tras el catálogo de Whitmer y O'Brien. Sin embargo, no incluyó un listado de las especies. De esta manera, para la construcción de un listado actualizado de los Curculionoidea de Colombia, proponemos entonces realizar búsquedas de literatura, incluyendo artículos científicos, con palabras clave como Colombia y cada subfamilia, Colombia y cada uno de los géneros dentro de las subfamilias, y si los artículos son recientes, revisar además las referencias de cada uno de estos artículos. Además, proponemos revisar los géneros en Zoological Records y la validez taxonómica de cada uno de los nombres a través de Zoobank. Revisaremos entonces las descripciones originales y los trabajos recientes de los grupos, incluyendo descripciones de especies nuevas, y nos vamos a adherir a la clasificación taxonómica más reciente o a la propuesta filogenética que se refleja en una clasificación taxonómica. Proponemos entonces generar listados por grupos taxonómicos. Varidine va a ser revisado por María Carolina Vélez Naranjo, Curculionine por María Alejandra Viasus Bastidas, Entimine fue recientemente revisado por Jennifer Girón y ya se publicó un primer listado de las especies de Entimine de Colombia a través del CIP como nodo regional de GB. Además, Molitine está siendo revisado por Juan Pablo Montoya Cano, Drioptorine por María Fernanda Bermúdez, Escolitine por William Rodríguez. Otros Curculionoidea están siendo revisados por Mayelis Barrios y otras subfamilias dentro de Curculionidae por Jennifer Girón y por mí. Además, los próximos pasos incluyen la revisión de especímenes en colecciones y museos, incluyendo además información de las interacciones con algunos grupos de plantas y revisiones de géneros con trabajos de pregrado y posgrado. Algunas ideas que considero que no son finales es que tenemos un grande número de especies nuevas en las colecciones del país y que esto implica un gran reto en términos de la formación de nuevas generaciones de taxónomos. Además, considerando su importancia ecológica, este grupo debería ser considerado un grupo focal prioritario dentro de las agendas de inventarios de biodiversidad en Colombia. Finalmente, agradecemos a un gran número de personas que han contribuido con su trabajo en campo, con la corroboración de identificaciones, con el préstamo de material proveniente de colecciones y con la publicación de algunas de estos datos y de esta información a través de El CIC Colombia y GB. Muchas gracias.